Cuando por fin el bebé aprieta el abdomen y aprende a relajar el ano, la caca sale. Es una situación, como hemos dicho antes, más frecuente en la lactancia materna porque la leche materna genera poco residuo. Hola Mar, mi bebé hace caca muy pocas veces a la semana. ¿Cuándo me debo preocupar? ¿Y qué puede ser? Gracias. Hay dos situaciones distintas. Una es la disquecia del lactante, en la que un bebé está muchos días sin hacer caca, a veces incluso puede estar unos 30 días, sobre todo si es un bebé pequeñito y sobre todo si toma leche materna, y después hace una caca que esperamos que sea con mucha forma, muy dura, que le duela, y no, es una caca totalmente blandita, sin forma y que no le ha costado mucho tampoco hacerla muchas veces. Y decimos, pero ¿cómo es posible que haya estado 30 días sin hacer caca y el bebé esté bien y no le pase nada? Y es que esta situación es lo que llamamos disquecia del lactante, como hemos comentado. Los bebés pequeñitos aprietan el abdomen, pero no son capaces de relajar el ano para hacer caca. Aprietan el abdomen y sin querer también aprietan el ano. Entonces hay veces que están empujando, incluso se ponen rojos y no sale la caca. Y nosotros pensamos que va a salir la caca, pero no sale. Cuando por fin el bebé aprieta el abdomen y aprende a relajar el ano, la caca sale. Es una situación, como hemos dicho antes, más frecuente en la lactancia materna porque la leche materna genera poco residuo, es decir, pocas sustancias que se queden en el intestino y no se puedan absorber y por tanto tarda mucho en conseguir formar las heces para poder salir, una deposición. Con la leche de fórmula también puede ocurrir, aunque es una situación un poquito menos frecuente. Esto es disquecia del lactante, esto desaparece solo con el tiempo. A partir de los 9 meses hay pocos bebés que sigan teniendo disquecia del lactante y no tenemos que hacer nada. Os puede ayudar a que el bebé se relaje y relaje el ano y salga antes la deposición, portearle, un bañito de agua calentita con vosotros, cualquier cosa que al bebé le relaje, un masaje abdominal, os puede ayudar. Normalmente los bebés no tienen ningún tipo de dolor o molestia, pero es verdad que hay veces que aprietan durante varias veces al día porque tienen ganas de hacer caca, pero no consiguen hacer esa caca y a veces se pueden enfadar y vosotros sentís que el bebé no acaba de estar muy cómodo. Siempre que un bebé está más de una semana sin hacer caca, está bien consultar para descartar otras posibles causas, aunque la más frecuente es la disquecia del lactante y ya veis que no hay que hacer nada. Otras veces ocurre un estreñimiento verdadero, es un bebé que normalmente hace solo 2 veces a la semana caca o menos y que estas cacas tienen forma o a veces son muy duras o generan dolor o son tan grandes que no ha podido hacerla bien. Normalmente son cacas que tienen forma, que a veces pueden ir con restos de sangre porque han causado dolor o alguna fisura y en estos casos sí que necesitamos administrar un tratamiento.